cuando subes por la montaña subiendo una piedra, ¿no? Ujú. Tú no ves detrás de la piedra cuando empieza la bajada. Ujú. Ese momento empezó la bajada. O sea, ya no teníamos que llamar nosotros a gente, ya no teníamos que irnos con putos aviones de mierda a Madrid a hacer reuniones para que te dijeran que no y volver, y el AVE y el no, el famoso no, ¿no? Bueno, gracias, pero no, gracias, pero no. Y ahí es como que la bola de golpe empezó a bajar por la montaña. Y eso fue muy bonito. Desde Genes esto es Cómo lo hice, un programa en el que entrevistamos a innovadores, emprendedores e idealistas españoles sobre las historias que hay detrás de los movimientos, proyectos y marcas que crearon. Soy Paula Fernández y en el episodio de hoy te contamos cómo Maurici Badia transformó un perfil de Wallapop en una empresa de muebles sostenibles que factura 3,5 millones de euros, vende en 27 países, planea su salida a bolsa y aspira a alcanzar unos ingresos de 100 millones en 2025. Bueno, pues como ya os avisé en la primera vez, en esta historia hay mucho que contar. Y si estás aquí, estoy suponiendo que es porque ya has escuchado la primera parte, donde te contamos cómo Maurici Badia vence sus miedos y apuesta por sí mismo para construir lo que a día de hoy es la primera B Corp de muebles española a punto de salir a bolsa. Pero si no la has escuchado, por favor, para este episodio y escúchala. Para los demás, ya habéis tenido unos días para seguirle la pista a Mauri y ahora sí que sí, llegamos a la parte en la que se construye Hanun. Bien, lo interesante de la historia de Maurici es que, aunque le llevó algunos años aterrizar sobre el concepto de Hanun, todos los momentos vividos, buenos y especialmente malos, le llevaron a crear esta cuenta de Wallapop que más tarde, y gracias a su hermana, se convirtió en una cuenta de Instagram que se volvió viral. Como ya os comentamos en la primera parte, a través de una comunicación muy fuerte en redes, lo que empezó como algo a muy baja escala, en las navidades del 2017 de repente se convirtió en un negocio de pies a cabeza. Pasamos de facturar esos 5.000 euros a 15.000 de golpe. ¿Estabais preparados para eso? No. Entonces nos pillamos un taller de mierda, porque era un taller que estaba en una primera planta, entonces cada tarde teníamos que bajar todos los muebles al de Envialia o toda la materia prima subirla, fichamos a una amiga de mi hermano, a otro, y entonces ya llega Navidades, que hacemos como 20.000, rebajas que hacemos 30.000, y entonces ya nos vamos a otro taller, y ahí decíamos lo de pizzas a cambio de embalar. Entonces invitábamos a gente que les dábamos pizza a cambio de ayudarnos a empaquetar. ¿En serio? Sí, a todos mis colegas, en plan, oye tío, se nos ha ido las manos cada noche, porque además lo hacíamos por las noches, cuando la gente acababa de trabajar, desde Navidades a rebajas. De hecho, la operación se llamó Salvar la Navidad. Entonces, dábamos un gorro de Papá Noel y un trozo de pizza y una cerveza si nos ayudabais un par de horas a empaquetar, porque ahí estamos empezando a externalizar la producción a artesanos. ¿Y cuando vendías todos estos muebles, lo hacías ya bajo el nombre de Hanun? Sí, Hanun ya se llama cuando hacemos el Instagram. Antes de la web, ya se llama Hanun en Instagram. Pero, ¿y de dónde sale el nombre? O sea, porque es de todo menos normal. ¿Significa algo? El nombre, tienes que imaginarte a mi hermana y yo ahí en un verano haciendo los muebles, buscándolo. Y le dije, oye, busca un candidatos de nombres y hacemos una lista y tal. Y buscó nombres que tuvieran que ver con madera, artesano, tal. Entonces salieron dos finalistas. Uno era Cajoy, que significa madera en filipino, y después estaba Hanun, que significa mano en el norte de África. Entonces, Vale. encajaba por bonito, por conexión, quedaba muy bien porque además el producto que se empezaba a vender más era el triángulo con dos baldas y la A de Hanun es ese triángulo. Vale, entonces tenéis unas navidades muy exitosas, muy estresantes, obviamente, pero si no recuerdo mal, a partir de ahí es el momento en el que dejas de estar tú solo
Y Joan, que es tu actual cofundador, se une al equipo. ¿Estabas buscando un cofundador? O sea, ¿cómo entra en el mapa, Joan? Joan es mi director de proyectos en Demium Startups. Él lleva Hanun, como lleva todos los otros proyectos, de la sede de Barcelona, ¿vale? Porque Demium Startups tiene oficina en Valencia, Madrid, Barcelona y ahora ya por Europa incluso. En ese momento creo que estaban esas tres. Y él era el director de allí. Justo se acababa de incorporar haciendo el cambio de otro director que no estaba funcionando muy bien. Entonces su rol era el de ser como nuestra mamá. Estaba con nosotros, nos ayudaba desde anímicamente a laboralmente, a todo lo que hiciera falta. Y claro, conmigo, o yo con él, hicimos un match más allá de eso, porque claro, yo venía con unos skills de mi experiencia laboral a nivel de business development, comercial un poco, viviendo por el mundo y tal, pero sobre todo lo que vi es que ahí nació un Mauri que descubrió que se le daba bien el marketing, porque me encanta lo de entender a las personas, ¿no? ¿Y tú por qué piensas esto ahora? Y esta decisión por qué la has tomado, ¿no? Y me flipan estas cosas. Entonces, he leído sobre esto y tal, entonces me encantaba esto, me encantaba el producto, me encantaba entender cómo ese producto gustaría, entonces, o esa visión, esa marca, ¿no? Como tenía que ser. Pero yo nunca he tenido las patas de finanzas, tecnología, operaciones, inversión. Y Joan resulta que era como el yin y el yang con Mauri. O sea, él, no le preguntes quizá de marketing, de producto, de visión o de si algo es bonito. Ahora, siéntate porque si tienes alguna duda de finanzas, operaciones, tecnología, no conozco una persona más brillante que él. Entonces, claro, nos sentábamos y yo era en plan, oye, Joan, yo he avanzado hasta aquí, me falta, pam, pam, pam. Pum, sentaba él, pum. En un fin de semana avanzábamos un huevo, ¿no? Y claro, fuimos sentándonos, avanzando, no sé qué, hasta que un momento pues surge, ¿no?, la conversación de... Creo que yo la inicié y le dije, a ver, tú ya sabes que yo aquí estoy solo porque mis hermanos son muy juniors, no sé incluso si acabarán aquí en el proyecto, seguirán sus vidas porque uno está estudiando, el otro tiene que trabajar, no sé qué. Yo no soy el típico perfil de Demium Startups con el equipo, porque me fui del otro equipo. Entonces le dije, si algún día te lo quieres plantear, entonces él me dijo, a ver, ya lo he pensado, ¿qué te piensas? Entonces ya le he dado vueltas a estas cosas. Entonces empezamos a hablar y dijimos, nos damos unos 6 meses para seguir trabajando, pero más en profundidad, porque él es un tío súper noble y él nunca te pedirá nada que no haya demostrado antes, ¿no? Y me dijo, yo quiero demostrarte primero que me merezco esto. Porque él era consciente de alguna manera de que Mauri había arrancado eso. Y a pesar de que yo soy el máximo defensor de que una idea no vale nada, pero sí que yo ya la había ejecutado un poco. Sí, sí. Y pasaron 6 meses más, nos vamos ya a noviembre de 2018, Vale. cuando él dice, ya estoy ready, si a ti te parece bien, me vengo, vamos a hablar de las condiciones, ¿no? Entonces él ahí se puso fuerte y puso en valor y dijo, yo te hago una propuesta muy sincera. Sí, me vengo, quiero sentírmelo tan mío como tuyo, por lo que a nivel de porcentaje me molaría tener como tú. Yo le dije, wow, pero lo veo totalmente razonable. O sea, yo también quiero que te lo sientas tuyo y creo que solo así podemos tener todo el éxito que podríamos tener, ¿no? Entonces, dudé muy poco en dárselo. Mucha gente me dijo que no. Los inversores, gente a mi alrededor, ¿cómo se lo darás si tú ya llevas aquí un año y esto lo has hecho tú y tal? Pero me ha ido muy bien en la vida ser muy humilde y muy generoso en este sentido de lo que le dije a Demium, yo solo puedo hacer cosas, pero con vosotros más. Entonces, he tenido muy claro que Hanun era un poco lo que tengo con mi hija, ¿no? De lo primero son los hijos, lo primero es Hanun. Entonces, si Hanun, yo ya le veía un potencial de crecer mucho. Entonces, ¿qué es lo mejor para Hanun? Que Mauri le dé el 50% de lo suyo a Joan y que hagamos de Hanun algo impensable, ¿sabes? Algo histórico. Yo siempre les digo al equipo que se hará una peli de Netflix de Hanun. ¿No? Y si esa peli tiene que ser real es porque Joan entrara. Y eso yo lo tenía muy claro. Entonces, a pesar de las advertencias de la gente, ¿no? Como cuando hice el paso de lanzarme a Hanun, cuidado, esto
No sé, yo lo veía claro en ese momento. De hecho, me veía que si seguía preguntando por ahí fuera, me convencerían de que no. Entonces, hice lo mismo que con Láser. Lo Primero le dije que sí a él y después ya dije fuera. Oye, que sepáis que no hay marcha atrás, ya le he dicho que sí. La mejor decisión laboral de mi vida. Wow. ¿Y qué pasó después? ¿Notaste mucho la entrada de Joan? Pues todo lo que puede pasar cuando tienes a la persona más inteligente que yo he conocido nunca, ¿vale? Joan, a los 16 años, cuando yo era simplemente gilipollas y fumaba porros y no hacía nada de bueno, el tío ya importaba aluminio de China y lo vendía. ¿What? Sí, sí, sí. Es extremadamente listo. Entonces, su capacidad de procesar y retener cosas, yo no lo he visto nunca. Llevo 4 años con él y hemos visto a inversores, tal, no sé qué. Todavía no he conocido a una persona como él. Lo que tú dices, ¿qué empezó a pasar? Pues que el tío, él solo, empezó a llevar como si tuviéramos un departamento legal, un departamento de operaciones, un departamento de finanzas. O sea, la web la hacía él porque él había sido programador también. Entonces, Wow. era como haber incorporado un equipo de 25 personas buenas. Y claro, ¿qué haces con eso? Pues conviertes Hanun en un torpedo, sinceramente. En ese momento, ¿tus hermanos seguían involucrados? Entonces empezamos ya a tener, creo que con mi hermana ya habíamos tenido alguna conversación y ya empezó a dejarlo, y creo que mi hermano faltaba poco o ya lo estaba dejando también. Ahí hay temas de cómo ellos de alguna manera debían seguir su vida y ellos lo sabían, y temas de es muy difícil trabajar en familia. Entonces se juntó todo. Entonces yo, ellos lo saben, lo hemos hablado 1000 veces, de alguna manera empujé conversaciones de vamos a hablar de esto porque lo peor que me sabría es que tuviéramos una mala relación por haber montado un negocio, ¿sabes? Entonces, eternamente agradecido, y Hanun no sería lo que es sin ellos, me enseñaron muchísimo, pero precisamente para preservar eso debíamos separarnos laboralmente, porque ya empezaban los rollos de en las comidas y cenas solo se hablaba de Hanun, era algo que no era sano para Hanun. Ya. Mauri, desde fuera parece que fuisteis bastante exitosos desde un comienzo, que no es lo más normal. ¿Dirías que se debe por algo en específico? O sea, ¿a qué adjudicarías tú el éxito o esa recepción tan positiva entre el público? Yo creo que fue el aura que desprendía Hanun a nivel de frescura, innovación no tecnológica, sino era algo muy disruptivo en ese momento el ser muy transparente. O sea, abrimos las puertas de Hanun desde el primer día. Y otra vez, creo que eso tiene mucho que ver con el equipo fundador. Es decir, creo que una empresa que empieza así se parecerá mucho al equipo founder, ¿no? Entonces, en este caso, pues un Mauri, mi hermana, mi hermano, que estamos ahí, somos gente muy abierta. Si tú te sientas con nosotros a comer, esa misma comida puedes saberlo todo de nosotros. O sea, te contaremos desde nuestras mierdas peores a nuestros logros, ¿no? Entonces, creo que eso lo reflejábamos en Hanun. En plan, coño, hoy no sale un pedido. Pobre Enriqueta de Valladolid que no le va a llegar y le pedíamos disculpas en directo ahí en el Instagram. O, ¿Sí? Sí, o sea, esto se nos ha roto. Pues mira, esto nos está costando porque es un espejo y no sabemos cómo empaquetarlo y ahora estamos probando. Entonces, hacíamos partícipe a la gente del proceso de crecimiento de Hanun. Y eso yo creo que a la gente la enamoró porque nos veía como muy reales, muy terrenales, muy... Tío, lo están intentando lo mejor que saben. Y algunas cosas les salen bien y algunas no les salen bien. Y eso a la gente le flipa. Lo de ver transparencia, ver realidad, ver humanidad. Y yo creo que eso enganchó mucho a la gente, muchísimo. Aparte de que no soy tonto y sé que el mueble tiene que ser bonito por ante todo, ¿no? Entonces la clavamos bastante en ese tipo de diseño que había por Pinterest y tal. Entonces esos diseños con esa filosofía de te lo explico todo y lo intento hacer muy bien cada día en todo lo que sé de momento, ¿no? Entonces, como te decía, incluso en un principio no nos abanderábamos tanto de la sostenibilidad y el impacto y tal, lo fuimos aprendiendo, pero hacíamos lo que podíamos. Y eso la gente
bueno, le caló muchísimo, creo. Y además, claro, a los propios que les caló eran a los influencers, que eran los que más les gustaba decir que les había llegado un mueble de Hanun y les hacía especiales a ellos, a ver cómo Claro. Y eso fue como una bola de nieve que no se podía parar ya. Pero en ese momento, bueno, si no me he informado mal, solamente estabais vendiendo dentro de España, ¿verdad? Y quiero recordar que hay un punto en el 2019, al poco de llegar Joan, que de repente os encontráis en una situación en la que inesperadamente empecéis a crecer a nivel internacional. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cómo pasó? Pues cuando orgánicamente llegó un pedido de Francia. ¿De Francia? Sí. ¿Cómo? Bueno, pues porque al final hay gente, descubrimos que hay un fenómeno, que no es ningún fenómeno, pero es el de yo vivía en España, seguía Hanun, me he ido a vivir a Francia. Pues me lo pido para Francia, ¿no? Entonces, hostia, nos han pedido de Francia, ¿no? Y de golpe haces como, ¡pum!, abres la mente y dices, claro, ¿y por qué no Francia? Italia, y tal. Entonces, a ver, ¿cómo coño llegamos allí, no? Y empezamos a hacer estrategias de probar cosas. Entonces, una cosa que probamos al principio, como nos había funcionado muy bien el tema de Instagram, Sí. social, influencers y tal, dijimos, vamos a crear cuentas en cada país, hacemos lo mismo, un influencer, dos influencers que hablen de nosotros y conquistamos toda Europa. La teoría era fantástica, pero lo ejecutamos y no funcionó. ¿Por qué? Pues porque la gente lo sabe que no eres de ese país. Y no es que lo hagan a malas y vayan a por ti, sino que se nota. Por ejemplo, yo me estaba expandiendo en Francia con una cuenta donde no había un mauri haciendo una estantería no sé qué para la señorita Enriqueta. Ya. No era lo mismo y no podía ser lo mismo. Entonces estamos replicando solo una parte de Hanun y es lo que no nos dábamos cuenta, de que no estábamos replicando Hanun en otros países. Entonces no tiraba a la misma rapidez. Entonces, ¿Qué hicisteis? paramos de publicar en esas cuentas, volvimos a un Hanun y convertimos Hanun en internacional. Entonces, a pesar de seguir pues con post en español y tal, lo que hicimos fue crecer a base de paid marketing. Hacíamos anuncios que podías hacer en los idiomas de ese país y hicimos un crecimiento más de performance en los otros países. Entonces, es hoy, ¿vale? Ahora me voy al actual, ahora ya volveremos, pero es hoy cuando con la ronda que haremos con esta salida a bolsa y tal, no sé qué, nos empezamos a plantear de tener equipo en los otros países donde empiecen a hablar su idioma, entiendan qué coño quiere ese país, en qué creen, qué no cree, qué les mueve, porque eso es lo que necesitas para una profunda expansión internacional, entender el país y ser como del país. Entonces, a ver si lo he entendido bien. Ahora mismo estáis distribuyendo internacionalmente, pero todo lo producís y lo mandáis desde España, ¿no? Sí, y eso también está cambiando, que es que estamos abriendo centros productivos por toda Europa, de manera que en un futuro ideal el alemán le sirve, o sea, al alemán le sirve un taller de Hanun en Alemania. Por todo el tema de tiempos de envío y huella de carbono, sobre todo. Estoy suponiendo que al principio, obviamente, todo lo financiabais vosotros con, pues eso, dinero de vuestros ahorros, pero en un momento eso se vuelve insostenible, ¿no? ¿En qué momento, cuándo fue el momento en el que decidisteis buscar inversión? Que dijisteis, ok, hasta aquí. La primera ronda de Hanun, que hicimos 220.000 euros con Business Angels, la hacemos con Joan en Demium todavía. Vale. Pero me ayuda muchísimo. O sea, él viene hasta a las reuniones que vienen los Business Angels, a Demium Startups, él está. ¿Vale? En algunas de ellas sí que es verdad que algunas. La primera, ¿no? La primera inversión, los primeros 10.000 euros que los puso Guillem Serra, que lo considero el tío más loco que he conocido nunca. O sea, ¿cómo se le ocurre a ese hombre poner 10.000 euros a un tío que está en casa de sus padres con un serrucho? Pero el tío lo vio clarísimo. Tienes algo, me decía, tienes algo, tal, ya verás. Y yo, mira, tú, si tú crees que tengo algo, pon aquí la pasta y vamos a ver qué coño. Pero tenía razón. Sí, ¿no? Por eso es inversor, porque sabe verlo. Y él, de hecho, me enseñó, me puso los 10.000 euros y me llevó a sus oficinas con su directora de marketing a enseñarme Facebook Ads. ¿Facebook Ads? Sí, pues yo no tenía ni idea, yo no sabía qué era eso.
Me dijo, mira, esto es Facebook Ads. Y esto es hacer anuncios en Facebook. Y yo, vale, ¿cómo coño se hace esto? Entonces me explicó ahí durante una mañana, no, esto es la población, el target, tal, no sé qué. Y yo, vale. Y nada, y a partir de ahí fuimos teniendo reuniones, primera ronda de 220.000 euros, y a la siguiente ronda, que es con Joan Full Time, es la que nos empezamos a viajar, ¿no? De alguna manera, y sobre todo íbamos mucho a Madrid, porque tampoco es que vayas por toda España. Al final los hubs donde está la pasta es Barcelona y Madrid, sobre todo, y algo de Bilbao creo que hicimos. Puf, levantar ronda yo creo que siempre es uno de los momentos más duros en la trayectoria de un emprendedor. ¿Qué recuerdas de esos momentos? ¿Cómo lo estabas viviendo? ¿Cómo era? Pues cómo era duro, era muy duro, porque te vas ahí con toda ilusión. Además, por ejemplo, yo me acuerdo de anécdotas, ¿no? En Madrid habían unos que quizá nos metían pasta y que hacían como una especie de jornada de presentación de startups en las que te seleccionaban. Tal y tal y tal han sido seleccionadas para el foro de unos, ¿no? Se llaman Pinama, creo. Y otros también íbamos por ahí. Entonces, me acuerdo que con Joan nos inventábamos, cuando un inversor nos decía, ¿tienes hueco para tal día? Nos hacíamos los guays diciendo, sí, ya tengo un viaje allí, me pasaré a verte. Yo era en plan, Joan, busco los billetes que este tío nos ha dicho que sí. Ibas a verle a él solo. Pero para no quedar desesperado, te las dabas de, hoy sí tengo 3 reuniones más, que me quieren meter pasta, una puta mierda. O sea, era eso y si no tenía nada más. Y eso era muy duro, pero muy bonito. Al final, yo, ¿sabes qué te dije que he visto Hanun como la peli de Slumdog Millionaire, que el tío gana el concurso gracias a todo lo que le ha pasado en la vida? Yo ahí en Shanghái se presenta un mauri que había tenido un par de parejas largas. Entonces yo nunca había sido de ligar de noche y tal y eso. Y conocía a un chaval que era polaco, que hablaba español, que me dice muy amigo suyo, éramos un grupo de 4, pero con él me hacía mucho. Íbamos a cenar y tal. Y él me enseñó a ligar de noche, de alguna manera. Me recomendó un par de libros muy interesantes para, bueno, conocer la otra parte, en este caso las chicas, pero sobre todo, si lo tuviera que resumir en una frase, a lidiar con el no. Y eso fue mi gran aprendizaje en este ámbito en Shanghái. Un no significa no. Un no es inténtalo mejor, un no es hoy no, un no es hoy no me encaja, un no significa tú, Mauri, no, sino que significa la versión de hoy de ti, Mauri, no. Y eso me enseñó muchísimo, muchísimo, porque aceptar un no así, sabiendo todo esto, es muy diferente que aceptar un no como si fuera una losa enorme, que es lo que me pasaba, por ejemplo, en mi adolescencia, ¿no? Pues yo en mi adolescencia pues no tuve mucho éxito en este sentido, ¿no? Entonces, por eso necesité aprenderlo de más adulto. Entonces, para mí, cuando una chica me decía no, bueno, me quedaba hecho una mierda, en plan, ya está, nunca más, ¿no? Pues 16 años y con un no, bueno, era lo peor que me podía pasar. Cada uno lo llevaba como podía, yo mal. Entonces, este chico me dijo, vente para aquí. Y lo que me hizo más gracia, dijo, el primer día, ¿no? Que me empezó a hablar de este tema, me dijo, esto de ligar es un tema de probabilidades. Y yo, ¿cómo? Dice, es pura estadística, Mauri. Y yo, ¿qué? ¿Qué estás viendo? Dice, sí. Dice, hay un porcentaje que te dirán que sí, ¿no? Vale. Y después, cuenta cuántas personas tienes que hablar en el funnel arriba para que te digan que sí. Madre mía. Y yo, pues es verdad. Y estos temas son delicados, ¿eh? Y más en los tiempos en los que nos movemos y tal, de las mujeres y los hombres, y no quiero que parezca nada extraño y tal, pero es un poco así, incluso para las chicas con los chicos, o sea, al final es lo mismo, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando me estaban diciendo que no, en todos esos foros de inversión y tal, no sé qué, me acordaba de esos tiempos. Y pensaba, bueno, me han dicho que no, bueno, habrán más. Si hubiera ido el Mauri sin ese aprendizaje, quizá me habría afectado mucho más. Quizá habría ido el Mauri de los 16 años que no sabía lidiar con el no. Y en esos momentos, y Joan me lo decía, tío, dice, eres súper positivo. Y yo, tío, es que no tenemos otra. O sea, estamos aquí solos.
Si nos dicen que no y nos venimos abajo, no está ni mamá ni papá aquí. Entonces, con nuestra mejor sonrisa, a intentarlo. Y al final, estaba tan motivado también con Hanun y tal, que lo intentamos. Y al final, pues, lo que me decía mi colega, te han dicho que no a la versión de ti de hoy, y esto es estadística. Y todo eso junto hacía que, pues al número 25 había un quizás, y al número 50 había un sí. A la vuelta, en tan solo unos segundos, te contamos cómo cuando todo empezaba a despegar, de repente las cosas se tuercen con la llegada de la pandemia mundial, y cómo, contra todo pronóstico, Hanun se levanta más fuerte que nunca y planea su salida a bolsa. Este episodio viene de la mano de nuestros amigos de Vermú, que para los que no les conocéis, en Vermú buscan los mejores pitch decks para que tú no tengas que hacerlo. Cada domingo recibes una oportunidad de inversión en startups en tu bandeja de entrada, y es que en su newsletter encontrarás una historia sobre la startup protagonista y un one-pager que resume sus datos más importantes: equipo, métricas, plan de negocio y más. Vermú llega para unir las grandes ideas de los mejores creadores con inversores capaces de hacerlo realidad, de forma transparente y con los números por delante, sin rodeos, sin humo y sin spam. Tanto si quieres invertir como si quieres mantenerte al día del ecosistema emprendedor español, esta es tu comunidad. Únete a más de 1.900 suscriptores a través de su web vermu.io o sígueles en Twitter @vermu.io. Todo junto. ¡Hey! Soy Paula Fernández y esto es Cómo lo hice. Antes de la pausa escuchábamos cómo Hanun llegó a lo que por entonces consideraban como su momento cúspide. Estaban vendiendo internacionalmente y cerrando grandes rondas de financiación. Esto ocurrió a comienzos del 2020 y aunque es cierto que hubo algunas empresas que salieron beneficiadas de esta situación, Hanun, al principio, no fue una de ellas. Y es que sus pedidos de la noche a la mañana pasaron de miles a nada. De hecho, no es que se estanquen, sino que caen las ventas. O sea, de golpe crisis, ¿no? En plan, todo el mundo a casa y tal, y luego, ¡pum!, el silencio en la web. Iba cayendo algún pedido. Y tienes que tener en cuenta, porque estas cosas no se pueden obviar, que yo acababa de tener una hija, hacía 15 días. ¿Acababas de tener una hija? ¿Y tu negocio se desploma? Sí. Entonces yo estoy en casa con la niña. Además, es donde yo, como Mauri, toco fondo en mi vida, porque se había juntado ese crecimiento que acabamos de tener en Hanun hacía unos meses, con la venida de la niña. Todo me supera y caigo en una crisis brutal emocional, ¿no?, y personal. Entonces estoy en casa, sobreviviendo como puedo, ¿no?, lidiando con el tema de la niña, intentando, pues, ser padre y ser empresario a la vez y tal, con todos mis principios cuestionados e intentando buscar una luz en el túnel. Y ahí es donde, por suerte, yo por eso recomiendo muchísimo tener un equipo de socios y no de trabajadores solo. Ahí Joan dice: tranqui, quédate en casa, que yo me ocupo. Se lo agradeceré toda la vida. Por suerte habíamos incorporado a más personas también, no al nivel de Joan, pero sí con Phantom Shares, ¿no?, que se sintieran también socios y partícipes del proyecto, muy, muy buenos, y tomaron las riendas y decidieron. De hecho, Joan me iba llamando, ¿no?, cada día con las decisiones. Dice: oye, si te parece bien, Mauri, hemos decidido ir a tope. O sea, claro, ahora es muy obvio, ¿vale? Pero en ese momento, crisis mundial, todo el mundo a casa, el mundo se acaba, la gente comprando papel higiénico. La gente diría: ¡qué locura! ¿Qué estás haciendo? Y él dijo: oye, vamos a por todas, ya. Lo damos todo y si morimos en el intento. Pero vamos a seguir con los fichajes, seguimos con toda la inversión y que pase lo que Dios quiera. Pero tengo el feeling de que tal. Y yo: Joan, mi bendición, dale. Me cago, o sea, me da miedo, pero si tú lo tienes claro, dale. Y pasaron un día, 2 días, las ventas no repuntaban, 3 días, 4, 5, y creo que al 6º se hizo la magia. Entonces, ¿qué pasó? Que todo el mundo dejó de invertir por miedo, realmente. Sobre todo las aerolíneas, muchas marcas, y dejaron de invertir a nivel online. Claro, al final
el coste por clic, ¿no? El CPC, el coste por adquisición y tal. Todo esto va un poco de subasta, es decir, oferta-demanda. Cuanto más gente está invirtiendo, pues más elevado es el coste por clic, coste por adquisición y tal. Claro, a falta de gente invirtiendo y nosotros solos ahí, empezamos a tener unos costes súper baratos, con lo que teníamos tráfico en la web muy barato. Claro. Y empezamos a facturar de locos, pero de locos. Hubo el mes de mayo, estamos facturando por 7 lo del año anterior. Por 7, eso es una locura. A una animalada. O sea, estábamos pasando de facturaciones de 50.000 al mes, 60.000, 80.000, a 400.000. 400.000. Y de golpe. ¿Y tú cómo reaccionaste? Por suerte, Hanoun se había dimensionado para tal. Entonces, Hanoun siempre va de operaciones y marketing. Entonces, oye, marketing, nos estamos poniendo las pilas y estamos vendiendo mucho. Coño, abre más talleres, tal. Oye, marketing, que ya puedo servir 7 millones. Ah, vale. Siempre vamos así, ¿no? Entonces, por suerte, habíamos dimensionado operaciones para vender eso. Wow, es que no me lo puedo imaginar. Es que Hanoun cambia de la noche a la mañana. Eso marcó un antes y un después en Hanoun, ese año. Porque ese año pasábamos de facturar 1 millón en 2019 a 3 millones y medio en 2020. Entonces, a pesar de que mucha gente decía el coronavirus os ha ayudado, a todo el mundo le mola ver que facturas muchísimo, que has multiplicado. Y ahí es donde marca un punto de inflexión el performance de Hanoun y el hecho de que mis antiguos jefes de AB Biotics, los de los probióticos, sí, yo acabé muy bien con ellos, ¿te acuerdas? Que les dije, bueno, ya te contaré, no sé qué, entonces me fueron siguiendo, ¿vale? Siguieron mi proyecto y tal. Con lo que ellos vendieron su proyecto a una empresa japonesa. Vendieron a Biotics. Sí. Entonces tenían mucho dinero. Y dijeron, Mauri, ¿cómo te va lo de los muebles? Yo, muy bien, ven que te lo enseño. Entonces me dijeron, vente a las oficinas y nos haces una presentación. Y se lo expliqué y dijeron, brutal, toma nuestro dinero. ¿Pero tú sabías antes de ir ahí que ellos querían invertir en Hanoun? Sí. Me dijeron, nos lo queremos mirar, tal, no sé qué y tal. Y vale, me vengo aquí y os lo enseño. Claro, además fue muy bonito, ¿no? Porque pasaba de ser el trabajador que habían tenido al Mauri de los muebles, de Instagram y tal. Y fue muy guay, porque yo con ellos siempre me he llevado muy bien. Les estoy eternamente agradecido, ¿no? Pues toda la experiencia que estuve en Latinoamérica con Sergi. Yo estuve más con uno que con el otro, pero me enseñaron muchísimo, me dieron muchas oportunidades. Los recuerdo súper bonito. Y que además me dieran la oportunidad de presentarles el proyecto y que siguieran confiando en mí. Entonces, el punto de inflexión, te digo, que es no solo por el dinero que ponen, sino porque ellos habían hecho ganar mucho dinero a muchas personas con su empresa. Y esas personas ahora estaban en plan, bueno, ¿cuál es el siguiente sitio donde poner la pasta? Y les dijeron, es Hanoun. Y claro, ahí es donde empieza a sonar lo de la bolsa, porque ellos estaban en bolsa. Y toda la operación de AB Biotics fue en bolsa. Entonces dijeron, oye, os ponemos pasta, pero ya os anunciamos que si empezáis a dar el mensaje de que vais a salir a bolsa, tenemos a todo un círculo de gente con mucho dinero que solo invierten si la empresa está o está a punto de salir a bolsa. Y entonces dijimos, hostia, esto de bolsa, ¿pero qué dices? Pues estás loco. Pues nos sonaba chino lo de bolsa. Que nadie lo ha hecho casi en el mundo startup tan temprano y tal. No, sí, porque así hay recorrido. Empezaron a argumentarlo súper bien. Por ejemplo, un argumento muy bueno era el de darle mucho recorrido al inversor. Es decir, ¿cuál es la putada a veces de salir a bolsa? Que sales a 1.000 millones y en 3 años vales 1.200. Es una mierda. Ahora, si sales a 20 millones de valoración, coño, solo que valgas 50 al cabo de un año, lo has hecho casi más que duplicar. Y eso lo dijeron, tío, esto tenemos que aprovecharlo, tal. Son unos visionarios estos también, ¿eh? Y dijimos, mira tú, nos va el rock and roll, ¿por qué no? Ya, con todo lo que hemos hecho, vamos a probarlo. Y nos subimos a ese carro y yo eso lo noto, tengo la sensación de cuando subes por la montaña subiendo una piedra, ¿no? Tú no ves detrás de la piedra cuando empieza la bajada. Ese momento empezó la bajada. O sea, ya no teníamos que llamar nosotros a gente, ya no teníamos que irnos con putos aviones de mierda a Madrid a hacer reuniones para que te dijeran que no y volver, y el AVE y el no, el famoso no. Bueno, gracias, pero no, gracias, pero no.
Y ahí es como que la bola de golpe empezó a bajar por la montaña. Y eso fue muy bonito, porque es que es muy desgastante ir persiguiendo a la gente, ¿no? Y por fin que Hanun demostrara lo que había venido a hacer fue muy, muy guay, ¿no? Y ahí, eso fue finales de 2020 y ahora 2021 ha sido. Y ahora vamos a culminar ya con la salida a bolsa. Cuando empezasteis Hanun ya de manera más oficial, ¿en algún momento te pensaste o estaba en tu mente que llegaríais a donde estáis llegando ahora? No, nunca. Nunca, porque ahora nos volvemos a Demium Startups. Cuando el CEO, Jorge Dobón de Demium, me dijo lo de... que yo le dije, ¿pero por qué he ganado este All Startup? No, porque eres buena persona. Él tuvo muchas reuniones conmigo posteriores a esa y su gran labor conmigo fue intentar coger mi cerebro y abrirlo. Y en cada reunión él me hablaba de un posible Hanun. Entonces él me ayudó mucho a que cuando yo estaba en el taller primero que teníamos, decirme, un día vas a tener muchos artesanos. Cuando tenía muchos artesanos, él me hizo ver que un día estaría en toda Europa. Y cuando estaba en toda Europa, me hizo ver qué tal. Entonces, en esos inicios, él es una figura que me ayudó mucho. ¿Y por qué te digo eso? Porque yo solo no lo veía. Al final, yo siempre digo, Hanun es mi primera empresa que ha salido bien. Digo primera porque tengo la ilusión de montar más cosas. Creo que he venido al mundo emprendedor para quedarme. Pero claro, todas estas puertas que estoy abriendo no las había visto. Ahora, si pienso en montar una cosa, otra, que ya tengo ideas y tal, ya veo de qué va. Es curioso porque anteriormente estabas diciendo que se te daba muy mal ser comercial y sin embargo yo veo las rondas de inversión como una actividad de un comercial, básicamente. Intentas convencer a alguien, ¿no? Vender tu producto para que la gente invierta en ti, invierta en tu idea, invierta en tu proyecto. Y me hace gracia que decías que se te daba mal lo de ser comercial y sin embargo ahí estabas de nuevo ejerciendo como comercial, entre comillas, y vendiendo Hanun. O sea, y Pero Joan es muy comercial. ¿Ah, sí? Claro, entonces, con Joan hacemos un tándem brillante. O sea, yo Hanun creo que ha triunfado también. Lo comparo, ¿ves? Otra comparación que me gusta. Cuando un equipo de fútbol gana la Champions, ¿qué ha hecho? Ganar cada uno de los putos partidos al que se ha enfrentado. Pues por A o por B, los ha ganado todos. O sea, el ganador se ha enfrentado a todo el caminito que ha encontrado. Entonces, creo que Hanun, de alguna manera, a día de hoy le ha pasado esto. O sea, cada cosa que nos hemos encontrado ha sido un partido ganado. Entonces, también cuando nos metes a mí y a Joan delante de unos inversores, hacemos un papel muy guay. Porque empiezo yo con el rollo más emocional, te cuento esta historia. Yo sé también cómo cuento las cosas y sé cómo darle un clic para que la gente empatice y se enamore y tal, no sé qué. Entonces, yo le doy con la dosis de emoción, amor, cómo ha empezado, mira el compromiso y no sé qué y tal. Y Joan te dice, no, pero lo que te está diciendo este loco, que además va con números. Ahora, siéntate, que te explico los números. Y pum, y pa, no sé qué y tal, y mira lo que haremos y tal, y con este dinero. Entonces, es casi brillante esa exposición cuando estamos los dos juntos. Entonces, en un principio nos faltaba el recorrido, esos 2018, 2019 nos faltaba estar rodados, pero a lo que hemos estado rodados y tal, es un proyecto que se puede contar muy bien. Entonces ahí creo que lo hacemos especialmente bien, ese tándem. Supongo que este es uno de los motivos también por los cuales hace no mucho decidiste dejar tu puesto como CEO y te pusiste como CCO, ¿no? 100%. Claro. 100%. Yo veía que él tenía muchas ganas de serlo porque estaba empezando a serlo de alguna manera. Él actuaba como CEO y yo lo intentaba de alguna manera porque ahí eh, todo el mundo tiene ego, por poco o mucho que tengas. Y yo en ese momento, pues, vale, he tomado muchas decisiones en mi vida, me ha ido muy bien ser humilde y tal, se viene otra,
Respiré y dije, bueno, va, ¿qué es lo mejor para Hanun, para ti, para tal? Déjate de egos, déjate de mierdas. Pues lo mejor era que él fuera CEO. Y un día se lo dije, lo compartí con los compañeros otra vez. También, ojo, unos decían ojo, otros decían es lo más heavy que he escuchado nunca. En plan bien, ¿eh? En plan, hostia, que te hagas a un lado, wow, los tienes bien puestos, ¿no? Y yo, bueno, creo que es lo mejor otra vez. Y lo mismo. Muy bien, él ha podido ser el CEO que él quería, se lo merece. No tuvo tanta suerte en las dos últimas startups que montó y tal. Creo que se merece que le vaya muy bien una startup. Yo estoy bien como founder. Lo que te digo, tengo ego, claro que lo tengo. Y me gusta que la gente sepa que soy el founder de Hanun. Pues claro que sí, ¿sabes? Pero también está muy bien que Joan sea el CEO, la verdad. Y creo que está bien ese equilibrio a día de hoy. O sea que no fue fácil, pero el resultado es muy bueno, el mejor, creo yo. Si ahora mirases atrás y pensases y revivieses todo lo que te ha llevado hasta aquí y lo que ha llevado al éxito de Hanun, ¿cuánto lo asociarías al trabajo y cuánto lo asociarías a la suerte? 99 unos. ¿Sí? Sí. Sí, yo creo que hemos hecho bien las cosas. Creo que hemos hecho muy bien las cosas y nadie sabe lo duro que ha sido y lo difíciles que han sido algunos momentos y las buenas decisiones que se han tomado. Te digo esto porque, y esto el tiempo me lo tiene que demostrar, ¿no? Pero creo que hay una fórmula detrás de Hanun que se podría volver a aplicar, de alguna manera. O sea, 99 de trabajo. Sí. Y la fórmula se reduce mucho a tener en cuenta a las personas. Si tú realmente estás pendiente de que tu equipo se sienta que Hanun le suma, es infinito lo que puedes hacer. Entonces yo he estado muy pendiente de eso. A día de hoy solo tengo un 12% de Hanun. Pero no lo cambiaría por nada del mundo. Wow. Prefiero el 12 de este Hanun que el 90 de otro Hanun. Entonces, todo tiene un precio, pero lo volvería a pagar. Y creo que la fórmula pasa por aquí. Y parte de la fórmula es este 12%. Pues si tú tienes a tu equipo como si fueran samuráis, ¿un samurái qué hace? Mata y muere antes de fallarse a sí mismo o al proyecto, ¿no? Entonces, yo les considero samuráis a los trabajadores de Hanun. Entonces, si tú consigues eso, tienes un 99-1. Hola, si te ha gustado el episodio y te gustaría ayudarnos, por favor no te olvides de suscribirte, de compartir el episodio y el programa con tus seres queridos o con alguien que creas que le venga bien y de sobre todo darnos tu feedback. Cómo lo hice forma parte de Genes, un proyecto que pretende incentivar el emprendimiento y la innovación entre las nuevas generaciones españolas, desmitificando el miedo, aprendiendo de las trayectorias de algunos de nuestros más destacados talentos e inspirando un movimiento. Si te apetece escuchar la trayectoria de alguien, por favor escríbenos a hola@gen-es.xyz o mándanos un mensaje por Instagram. Somos @movimiento_genes. Muchas gracias y nos vemos pronto.